Bueno, hola, ¿cómo están? Voy a invitar por aquí a la doctora Ángela. Ustedes saben que les prometí algo muy bueno. La doctora es que es un ser maravilloso, más allá de ser una médica, es una persona espectacular como persona, como ser humano, y pues lo bueno se comparte. Entonces, yo por eso invité a la doctora porque lo que quiero es poder compartir este ser tan maravilloso que se cruzó en mi camino para cambiarme la vida de una forma espectacular. Dodo, cuéntame si me estás escuchando y me estás viendo. Sí, te estoy escuchando, te estoy viendo súper bien, pero ok, sí, ya, estamos perfectos. Ok, Dodo, entonces invitamos a las personas que se van uniendo a que vayan poniendo en la cajita de preguntas lo que quieran saber. Hoy vamos a hablar sobre los hábitos saludables para un estudio efectivo. Y entonces yo quise invitar a la doctora porque pues es mi médica de cabecera, es médica funcional, epidemióloga, docente, investigadora. Nos conectamos muchísimo, no solamente como, como profesionales de la salud, sino pues más como en una relación de estamos buscando algo para mejorar nuestra vida, nuestra salud física, emocional. Entonces yo quería compartirlo porque como les decía al principio, lo bueno se comparte. La doctora es un ser espectacular. En su consulta yo me siento como que no, estoy hablando es con mi mejor amiga, o sea, me estoy hablando con una persona que me escucha y además que tiene una respuesta para lo que yo estoy preguntando. Entonces, bueno, me encanta que hayas podido compartir con nosotros esta noche, Doc. La doctora está localizada en Cali y trabaja en Colombia como docente, como investigadora, con el Ministerio de la Salud y tiene su propia consulta. Entonces yo la conocí, les voy a contar rápidamente. eh, Aquí en Estados Unidos las personas compran y compran y compran. Entonces, una de las cosas por las cuales seguían los americanos para comprar es por los reviews. Entonces yo me puse a buscar medicina funcional y yo quería conseguir un médico que ayudara como a resolver ciertas situaciones de salud y busqué médicos en Colombia que hablaran mi idioma y que fueran médicos funcionales. Y encontré la doctora con todos los reviews, más de 100 reviews y todos en 5. Entonces yo dije, esta es. Inmediatamente tuve la consulta y nos conectamos y estamos trabajando y la verdad ha sido para mí un cambio ¿cómo se dice? No es de la tierra al cielo. O sea, yo ahorita estoy en el mejor momento de mi vida, llena de energía, con muchas situaciones de salud que tenía resueltas y pues, como les digo, lo quería compartir porque realmente es algo que yo no me podía quedar solita con esto, por eso te invité, Doc. Bueno, ya te doy la palabra porque si no me paras, yo no paro de hablar, tú sabes. Entonces, Doc, bienvenida. Cuéntanos entonces un poquito de ti y bueno, y qué nos quieres compartir esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por haberme invitado a este tu espacio. Para mí es un placer acompañarte. Creo que utilizar la herramienta que utilizo actualmente o el enfoque que utilizo actualmente como médico, que tiene que ver con la medicina funcional, bioreguladora y medicina integrativa, y aplicarla a una de mis grandes pasiones, que es la docencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje, fue una cosa maravillosa. En ese momento, cuando tú me dijiste, quiero que me acompañes para que me apoyes frente a qué podemos hacer en términos de mejorar nuestro estilo de vida y que mejore también ese proceso de apropiación de conocimiento, que permita a la gente aprender mejor y hacer lo posible para tener mayor memoria, concentración, poder facilitar el cálculo, la abstracción, esas funciones cognitivas supremamente importantes para cuando uno está estudiando. Yo dije, súper chévere, me conecto absolutamente contigo porque una de las cosas que más amo es la docencia y por supuesto que la combinación de estas dos condiciones, la docencia, la investigación y por supuesto la medicina funcional, pues son muy importantes para mí. Así que muchas gracias por este espacio, A ti Paola. Sí, a ti, Doc, por decir que sí. Por aquí vamos viendo que se van conectando varias personas. Muchos estudiantes tuyos te mandan saludos. Por aquí está Tuto, dice Haider, pero afán de San Martín. Por aquí está Hall, dice un gusto de nuevo verla. Buenas noches, de Santiago de FUSM2, no sé qué significa, me imagino que es una de las universidades Fundación de San Martín. Universitaria de San Martín, ajá. Dice aquí un saludo, profe Luis Hurtado de la San Martín. Muchas gracias, Darling. Buenas noches, gracias por el espacio. Me gustaría saber cuándo es oportuno realizar actividad física, antes o después del estudio de hoy. Tenemos nuestra primera pregunta y arranquemos con esa. Bueno, perfecto.
Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos nosotros que nos permite mejorar la capacidad de que nuestro cerebro responda adecuadamente es la actividad física. Digamos que la actividad física nos permite mejorar la oxigenación, fortalece la resistencia muscular, lo que hace que haya un control de la resistencia a la insulina. Cuando nosotros tenemos la capacidad de regular el ciclo circadiano a través del ejercicio, la resistencia a la insulina, que es un proceso que la mayoría de las personas tienen hoy por exceso de consumo de carbohidratos y condiciones, digamos, de la nueva forma de vivir de manera rápida y práctica, que hace que no tengan tiempo para muchas cosas, la actividad física se convierte en una herramienta fundamental. Entonces, digamos que cuando nosotros estamos estudiando necesitamos estar activos, necesitamos estar fuertes, necesitamos estar lúcidos y obviamente la actividad física se convierte en un aspecto fundamental. Si yo voy a ir a la universidad a estudiar, ¿cierto? Si tengo clases en ese día, pues que yo empiece mi día antes de ir a estudiar con actividad física sería ganador. Pero si yo no tengo la posibilidad porque estoy saliendo demasiado temprano, no he alcanzado a descansar, tuve el día anterior demasiada, estudié bastante, me siento agotado, entonces pues no es opción realizar actividad física en la mañana por estas condiciones, porque un cuerpo estresado no puede generar más estrés y la actividad física se convierte en un momento, si bien es cierto, muy importante para nuestro cuerpo, también genera un estrés físico y bioquímico. Entonces, digamos que el final del día se convierte en una opción, por ejemplo, para quien estudia, los estudiantes de medicina, de enfermería, de ciencias de la salud, cualquier estudiante. Entonces, las jornadas son altas y en la noche, cuando yo ya he tenido un gasto cognitivo importante, realizar actividad física se puede convertir en una excelente alternativa para que yo me relaje, para que yo oxigene, para que yo descanse, para que yo me regule metabólicamente, para que yo me desinflame. Entonces la respuesta es depende, depende de lo que quieras. Si tengo el espacio, el tiempo y las condiciones físicas para poder empezar en la mañana a hacer actividad física, para tener un día óptimo, súper oxigenada, tranquila, relajada, porque muchas personas, por ejemplo, sufren de ansiedad. Muchas personas tienen dificultades con el manejo y la regulación de sus emociones. Así que en este caso la actividad física en la mañana es muy importante porque la actividad física regula el cortisol. Si yo logro controlar eso en la mañana voy a estar perfecto en el resto de día. Entonces para este tipo de personas en la mañana es clave. Para las personas que tienen la posibilidad de haber descansado y estar bien, sería muy importante hacerlo en la mañana. Pero para aquellas personas que han tenido las limitaciones que les comentaba previamente, claro que la noche, la tarde-noche puede ser una excelente opción. Pero noche no tan noche. Si tú en la noche, por ejemplo, haces actividad física sobre las 9, 10 de la noche y te acuestas hasta las 10, obviamente tu cuerpo va a estar muy excitado y al estar muy excitado vas a tener dificultad para conciliar el sueño y vas a tener un trastorno que limita la posibilidad de que tengas un sueño reparador. Incluso que puedas arrancar un sueño porque tienes en ese momento las neuronas excitadas y una de las recomendaciones importantes incluso para tener una excelente calidad de sueño es evitar por lo menos 2 horas antes la actividad física. Entonces la respuesta es todo depende. Ok, Doc, entonces perfecto, resumamos. En condiciones ideales, la mañana es el horario más, valga la Propicio. redundancia, ideal. Gracias, propicio. Si no hay más opción, lo hacemos en la noche, pero no cerca a la hora en la que nos vamos a dormir. ¿Listo? Correcto. Perfecto. Gracias a Correcto. todos los que se siguen conectando. Aquí hay una pregunta, Doc. Dice, las personas que hemos sufrido, bueno, profe, las personas que hemos sufrido de lesiones en rodilla, ¿cuál sería el mejor ejercicio que podemos realizar? Excelente pregunta. Nosotros podemos empezar a trabajar, por ejemplo, natación. La natación es un ejercicio que ocupa todos mis grupos musculares, que me permite mejorar mi condición física, que me evita generar impacto en mis rodillas. Y si me dijera yo, ¿cuál es el primero entre todos? Diría, primero, este tipo de ejercicio, la Que natación. no genere Sí, impacto, un no, impacto adicional en la rodilla. Perfecto. exactamente. Lo otro puede ser otro tipo de actividad física que se relacione con estiramientos, con control de gestión corporal, estructura, y estoy hablándoles en este momento de Pilates. El Pilates se convierte también en una herramienta que no es de alta intensidad, que me genera resistencia, que me ayuda muy bien
a fortalecerme, me ayuda a fortalecerme. Acordémonos que si bien es cierto, el ejercicio cardiovascular es fundamental, lo más importante o lo que tiene que ir, digamos, de la manito es los ejercicios que me den la posibilidad de que mi cuerpo sea más resistente, que mi músculo genere más mitocondrias, no solamente en número, sino en tamaño, para que teniendo la suficiente energía pueda responder adecuadamente a las necesidades diarias. Entonces, esa seguramente sería la segunda. Yoga es una Yo te iba a tercera. preguntar la yoga. Existen más que aproximadamente como 203 técnicas de yoga, no es solamente la que convencionalmente hablamos, sino existen diferentes tipos de yoga. Entonces, esa es una alternativa también. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar grupos musculares, puedo empezar con adaptación de medicina, digamos, funcional. Funcional sin tener acciones que generen impacto en mis articulaciones. Digamos que en principio esas serían las primeras y recomendables para una persona que tiene una lesión en este momento. Nada que genere choque, nada que genere impacto. Listo, Doc. Genial, gracias por esa pregunta y gracias por esa respuesta tan amplia y tan generosa. Doc, entonces yo quiero como unir lo que acabas de decir al respecto del yoga con el siguiente punto, que es manejo del estrés. Okay. Todos sabemos que cuando estamos estudiando para cualquier cosa, tus estudiantes lo saben, yo lo sé que hice mi carrera en Colombia, pero ahorita también lo viví, digamos, no lo sufrí, me enamoré de ese proceso de estudiar para el NCLEX, pero demanda tiempo, esfuerzo, disciplina, cosas que a veces no tenemos o no tenemos completamente desarrolladas o no son nuestro fuerte, Doc. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal el yoga? También para ayudarme a relajar, también para ayudarme a concentrarme mejor, también para aprender a meditar. ¿Cómo podemos o cuáles son las mejores técnicas que podemos encontrar para manejar el estrés que nos produce enfrentarnos a una prueba como esta? El NCLEX es en inglés, la mayoría de las personas, por ejemplo, que se contactan conmigo o que están participando en mi proceso no saben inglés, entonces eso genera un estrés adicional. ¿Cuál sería tu mejor herramienta que le podemos brindar a estas personas que nos están escuchando hoy para manejar el estrés en esta situación? Bueno, lo primero que quiero decirles es que el estrés crónico del inglés, mira, el estrés crónico genera una alteración del cortisol permanente, lo que puede generar una lesión del hipocampo. Recordemos que el hipocampo se encarga de trabajar nuestro proceso de memoria y de recordación. Entonces, si nosotros tenemos estrés crónico, vamos a tener dificultad luego para conectar y para tener palabras en un momento determinado. Estamos hablando y se nos olvida qué era lo que íbamos a decir, cuál es la mejor forma de hacerlo, porque tenemos en este momento una elevación de cortisol que de manera crónica lesiona y a veces definitivamente esta área del cerebro tan importante. Entonces lo que yo tengo que hacer es primero identificar cuáles son esos signos y síntomas que me permiten a mí saber que tengo estrés. Entonces, si yo tengo sudoración, ¿cierto? Si eventualmente tengo sudoración, si me siento angustiado, si no siento paz, si siento que a veces tengo taquicardia, si tengo dolor de cabeza, si tengo ansiedad, si no quiero hacer algo, si evito hacer algunas cosas que me generan angustia, lo que hago es acostarme a dormir o ponerme a simplemente scrollear el teléfono. El scrolling se convierte en un arma de doble filo, porque si bien es cierto, me relaja, genera un proceso de hiperestimulación, porque estoy atento, pendiente al nuevo contacto, a la nueva historia, y eso genera una cantidad de alteraciones neuroquímicas importantes. Entonces, si yo estoy estudiando, tengo un examen de ciencias básicas que es supremamente fuerte y que exige de mí el aprendizaje de cosas que yo no tenía incorporadas dentro de mi proceso de vida, pues obviamente va a tener muchísimo estrés. Tengo dificultades con mi pareja, tengo dificultades con mis amigos, tengo dificultades en mi casa, o no estoy en mi casa, bueno, muchas situaciones están alrededor. Entonces, yo tengo que hacer lo necesario para regularme. Si yo regulo el cortisol, voy a tener, digamos, un mejoramiento de esas condiciones que me están generando un trastorno del ánimo. ¿Cuáles cosas tengo que tener en consideración? Por ejemplo, hacer ejercicios de respiraciones profundas. Existe una metodología que se llama la técnica del 6x6. Si yo estoy angustiado, simplemente voy a hacer 6 respiraciones 6 veces en el día. Pero ¿qué características tienen esas respiraciones? Yo voy a tomar aire en 6 segundos, voy a sostenerlo durante 6 segundos y voy a botarlo en 6 segundos. Cuando yo tengo la capacidad de modular mi sistema respiratorio, inmediatamente
la adrenalina también baja, modulo el cortisol y mejoro en ese momento la producción de sustancias que me generan neuroinflamación. Así que esa es una técnica importante. Otro, pues si yo sé que es algo crónico que me molesta, que me angustia, que me genera estrés, tener una rutina, por ejemplo, como la realización de yoga, se puede convertir en una estrategia maravillosa. El mindfulness es muy importante. La atención plena es una, digamos, de las herramientas poderosísimas que podemos tener. Cuando nosotros estamos presentes, cuando nosotros estamos aquí con nosotros mismos, cuando somos capaces de percibir nuestro cuerpo, saber dónde estamos, qué lugar ocupa, cómo se siente el aire que hay alrededor, qué se escucha a mi alrededor, cuando soy capaz de percibir los elementos que me acompañan, pues voy a tratar de evitar ese ruido permanente que viene sin decir que uno deje de pensar, ¿no? Porque cuando uno hace atención consciente o mindfulness, lo que está haciendo simplemente es tener claridad frente a la forma en cómo recibe los pensamientos. No vamos a dejar de pensar jamás, simplemente es tener claridad de que tengo un pensamiento, lo gestiono y lo dejo ir. Y vuelvo a este momento donde soy consciente de mi respiración, de mi cuerpo, de mi entorno. Eso es muy importante. El taping también es muy importante. Todo lo que me regule emocionalmente, pero muchas de estas técnicas están orientadas o acompañadas de la respiración. La gestión emocional es importante. Yo tengo que reconocer cuáles son los detonantes. Yo tengo que saber cuáles son los factores de riesgo. Ayer precisamente compartía con algunos de mis estudiantes qué podemos hacer para manejar las situaciones que nos desbordan. Lo primero es saber quién soy yo. Lo segundo es identificar los factores de riesgo que están allí haciendo que yo tenga unas respuestas, digamos, erráticas. Y la tercera, pues identificar cuáles son esas respuestas. Si yo tengo la capacidad de saber quién soy, qué factores de riesgo existen y cómo me comporto, seguramente de manera consciente voy a ir trabajando para modular esas emociones y mejorar esa capacidad de gestionarlas para tener un entorno adecuado. No sé, Ok, Paula. todo genial. Sí, voy a resumir entonces. Si permanecemos en estrés, nuestro cortisol nunca para, está todo el tiempo alto, va a impedir, va a afectar el hipocampo, va a impedir que me concentre, va a impedir que pueda tener un buen desempeño, porque como que va a formar esa nube, ese nubarrón que no me va a permitir tomar decisiones con precisión, con claridad, además que no voy a poder absorber la nueva información que va a ingresar, entonces es muy importante para controlar eso, técnicas de respiración, 6 por 6 por 6, respirar, inhalar 6, esperar 6 y exhalar en 6 y saber tres cosas básicas, saber quién soy yo, saber cuáles son los factores de riesgo y saber las respuestas de esos factores de riesgo. Ahí como para resumir Sí, eso. Hay una sí. pregunta interesantísima y me da pie al tercer elemento que vamos a trabajar hoy, que es la alimentación. La pregunta es, ¿en los procesos de estudio recomiendan algún tipo de suplementos? ¿Y Ok, cómo respondemos esa pregunta amarrada a qué tanto la alimentación y lo que yo estoy consumiendo me afecta aquí el conocimiento? muy bien. Existen muchos minerales y muchas vitaminas que son fundamentales para la fijación de la memoria y la concentración y que permiten que yo tenga un aprendizaje muchísimo más poderoso. En ese sentido, por ejemplo, saber cómo están mis niveles de zinc, de selenio, de magnesio, de glutatión, de vitamina B12, por ejemplo, que es fundamental y cofactor de casi 250 funciones en nuestro organismo y que ayuda a que la célula tenga la capacidad de resolver todas las situaciones que vivimos todos los días, eh, son muy importantes. La presencia de vitamina B, de flavonoides, vitamina C, de vitamina D, de vitamina E, son importantes. Cada persona tiene la posibilidad de saber cómo está el tema de macronutrientes si se hace un perfil bioquímico que le permita saber cómo está o que identifica algunos, que es un médico, identifica algunas condiciones clínicas que rápidamente lo orienten a identificar deficiencias. Sin embargo, digamos que de manera general uno tiene que hacer lo necesario para darle al cuerpo lo que necesita y dentro de esos aspectos fundamentales, hablando de nutrición, vamos a hablar de los ácidos grasos esenciales. Existen muchos
muchos elementos que nos ayudan, pero dentro de esos hay uno que es supremamente importante y es el omega 3. El omega 3 tiene la capacidad de ser un neuroprotector. Recordemos que el omega 3 tiene EPA y DHA y esos son dos factores fundamentales que me permiten que yo mejore la parte cognitiva, los procesos cognitivos, la metacognición. Recordemos que nosotros tenemos un área que es el área de Broca, que se encuentra en la parte anterior, que genera el desarrollo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las de organización, la planeación y la memoria. Cuando nosotros tenemos un desarrollo adecuado del área prefrontal, pues nosotros vamos a tener mejor capacidad de reconocer las cosas, de manejarlas y de apropiarlas. Para que yo desarrolle esta área prefrontal, yo necesito, vuelvo un poquito de emociones y les digo por qué, yo necesito gestionar mis emociones. Una persona que tenga el chorro directo, que me llega la emoción, obviamente va a tener una amígdala grandísima, supremamente estimulada, que va a limitar que esa información pase a la corteza cerebral y que cuando llegue a la corteza cerebral sea posiblemente tenida la información manejada, asociada e incorporada, sino que voy a tener reacciones y voy a tener la poca probabilidad de tener memorización a largo plazo. Así que yo tengo que trabajar para modular un poquito mis emociones también por eso. Ahora, estábamos hablando de que necesitamos tener, por ejemplo, el omega 3, porque el omega 3 se constituye en un factor fundamental que me da EPA y DHA. Necesitamos tener, todas nuestras células están compuestas de una bicapa lipídica que impiden que haya ingreso de líquidos a la célula y protege todo el material genético que hay en su interior y obviamente todas las organelas y los procesos celulares. Así que todo el tiempo necesitamos tener una protección y eso lo tengo a través del colesterol y ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos esenciales que me permiten responder adecuadamente. Cuando yo consumo omega 3, solo omega 3, no omega 3, 6, 9, no, solo omega 3, seguramente yo voy a estar mejorando y supliendo esas necesidades de neuroprotección. No solamente eso, sino voy a tener protección cardiovascular, voy a colocarlo en dosis que me permita tener desinflamación sistémica y regular la producción de cortisol. Entonces, digamos, en términos de suplementos, haciendo referencia a específicamente la pregunta, este pudiera ser un muy buen, digamos, suplemento, pero que no se debe dar de manera indiscriminada. Existen algunas condiciones que yo tengo que revisar como profesional de medicina para orientar a mi paciente en su consumo, que este no sea deliberado. Pero hablando de dieta, es muy importante que nuestra dieta sea rica en proteína. Recordemos que las proteínas son las que forman los aminoácidos y las que permiten que nosotros tengamos acciones estructurales, celulares, que nos den la posibilidad de responder adecuadamente a las necesidades de nuestro entorno. Así que si nosotros tenemos una excelente nutrición, rica en proteínas, con una cantidad de carbohidratos, pero carbohidratos que no sean carbohidratos complejos, sino carbohidratos resistentes, ojalá, pues seguramente vamos a tener una mejor absorción y desempeño en nuestro cuerpo. Cuando yo consumo carbohidratos complejos, lo que yo estoy haciendo es generar un proceso de inflamación sistémica y predisponiéndome a tener alteraciones metabólicas. Obviamente, se expresa en la presencia de adipocitos en nuestro cuerpo, adipocitos que generan hormonas que facilitan los procesos de neuroinflamación y que genera una inflamación sistémica. Una persona con sobrepeso, obesidad, es una persona que tiene una producción altísima de hormonas porque los adipocitos se presentan como si fueran un órgano endocrino. Entonces voy a tener disrupciones o alteraciones metabólicas secundarias. Y la primera y más importante, una inflamación de bajo grado, que es el inicio de todas las enfermedades crónicas no transmisibles que sufrimos y alteraciones de salud mental. Así que yo tenga una dieta alta en proteínas, en carbohidratos moderados, con carbohidratos moderados pero resistentes, con grasas y ojalá grasas monoinsaturadas que me permitan responder a las demandas que tiene mi cuerpo de grasas. El que no coma grasas es, pues, digamos que
incoherente con las necesidades fisiológicas y bioquímicas que requiere nuestro cuerpo. Necesitamos grasas para la mayoría de nuestros procesos celulares. No consumirlas es irresponsable. Entonces, lo que yo tengo que hacer es elegir qué tipo de grasa voy a consumir. Evitar las grasas vegetales es muy importante porque ellas generan inflamación sistémica. Cuando yo tengo la posibilidad de tener grasas que me aporten a mi organismo, pues seguramente voy a estar muy bien. Que yo pueda consumir semillas que tienen, digamos, ácidos grasos de cadena corta son muy importantes. Las semillas que nos reconocemos como frutos secos, no estoy hablando de manije que genera inflamación, estoy hablando, por ejemplo, de almendras, de macadamia, de marañones. Eso de pistacho me permite mejorar un poco la necesidad de esas grasas saludables, ¿cierto? Lo otro que es muy importante también es que incremente la cantidad de vegetales porque ellos son carbohidratos, pero carbohidratos absolutamente necesarios para nuestro organismo. Entonces los carbohidratos son muy importantes, pero este tipo de carbohidratos, no los carbohidratos complejos, no el arroz, la papa, la yuca, el plátano, solamente. Yo puedo comer ese tipo de carbohidratos ocasionalmente. ¿Y cómo los debo comer? Para evitar los picos de insulina, siempre al final de la alimentación. Primero consumo proteína, luego carbohidrato, perdón, primero consumo vegetal, luego proteína y por último carbohidrato, para evitar picos de insulina importantes. Ok, Doc, hay una pregunta, pero quiero resumir esta parte que me pareció súper importante. Entonces, como nos preguntaban cuáles son los suplementos que recomiendas, pues lo primero que quiero hacer es un disclaimer aquí. Este no es una consulta médica. Para tener un diagnóstico hay que consultar quién mejor que la doctora. Cuando ella habla de omega 3, yo digo, ese es el salvador. A mí me cambió la vida. Lo primero que la doctora me formuló fue probióticos y omega 3. Correcto. Y les cuento, soy testimonio vivo, que yo siempre tengo mi energía, como aquí la mantenía, pero mira, yo ya tengo mi energía como que no puedo con ella. A partir de ese momento que yo les digo, cambió mi vida, fue que empecé a consumir ese omega 3 de buena calidad que la doctora nos está recomendando. Pero porque es importante, nos decía, miren, puede hacer protección cardíaca, ayuda a controlar o a evitar la inflamación de bajo grado, que es la que, digamos, está llevándonos a las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes y todas las que de ahí se derivan. Pero también muy importante que en la dieta seamos responsables consumiendo una buena cantidad de proteínas, grasas que son totalmente necesarias y los carbohidratos, digamos que pueden ser una opción, pero no la primera opción ni la parte más amplia del plato, como usualmente consumimos y nos tomamos un sancocho, pues el sancocho está lleno de carbohidratos, papa, yuca, plátano. Entonces podemos consumirlo, pero de forma responsable. Y ahí hay una pregunta muy especial, Doc, para los vegetarianos y veganos que nos aconsejan cuando estabas hablando específicamente de proteínas. Claro, existen proteínas vegetales muy importantes que pueden ayudarnos, porque recordemos que nosotros necesitamos proteína para la estructura corporal. Todas nuestras funciones necesitan la producción de aminoácidos. Nuestro material genético son aminoácidos. ¿Y dónde vamos a conseguir los aminoácidos? De una dieta que tenga proteínas. Por eso, una persona vegana necesita suplirse. O sea, vamos a ser absolutamente claros, no existe la posibilidad, o digamos que yo tenga un paciente que sea vegetariano y que esté absolutamente perfecto, difícilmente. Por eso estos pacientes tienen que regularmente realizarse un chequeo que permita mirar, por ejemplo, cómo está su vitamina B12. La vitamina B12 que viene de la carne roja, que es un sustrato fundamental para nuestro organismo. Cuando nosotros no lo consumimos, vamos a tener alteración de la memoria. Y existe, hablando hoy de procesos de aprendizaje, una situación que se presenta crónicamente en este tipo de personas y es el sueño, el cansancio, la tristeza, la tendencia a la depresión, la ansiedad, pero sobre todo en el ámbito, digamos que de estudio, la dificultad para la concentración y para la retención de información. Entonces, es muy importante que yo mire las cantidades, las porciones, los requerimientos nutricionales
y que pueda evaluarlo muy bien a cada persona de acuerdo a sus características, a lo que hace en el día, a su consumo basal, y a partir de eso generar un plan de intervención muy exhaustivo y juicioso que le permita suplir todas sus necesidades para poder tener una calidad de vida adecuada. Así, necesariamente una persona que haya decidido tener una alimentación vegetariana o vegana necesita un perfil bioquímico, saber exactamente cómo están esos resultados de esos minerales que necesita en su cuerpo y suplementar. Así Por es, aquí así nos es. dicen como opciones el brócoli y la quinoa. Ante esa pregunta, ¿no? Eh, digamos que vitamina B12 tiene un origen animal en su mayoría, en Ok, su mayoría. ok. Entonces, Es claro entonces que sí o sí necesita suplementar al yo, menos con vitamina B12. Necesita saber cómo está su vitamina B12 para saber si tiene una deficiencia, Doc. Y hablabas algo muy importante. Cuando estábamos relacionando esta pregunta con el desempeño académico, nos decías, esas personas que toman esa decisión pueden empezar a tener deficiencia en la concentración y déficit de atención, y eso va a impedir que la persona aprenda. Entonces, ¿qué tan de importante es acuerdo. el sueño, un sueño de calidad y reparador en un proceso académico? Fundamental. Y yo se los digo por experiencia, voy a ser absolutamente sincera y franca con todos ustedes. Yo no tuve un sueño buenísimo cuando estudié. Trabajaba, iba para un lado, para el otro, y la verdad la posibilidad de tener un sueño reparador era muy bajito. Eso no está bien, eso no estuvo bien. Ustedes que tienen la posibilidad de estar en un proceso de aprendizaje, tienen que aprender a organizarse y tienen que mirar cómo le dan a su cuerpo lo que necesita. El sueño se necesita para reparar, se necesita para detoxificar y se necesita precisamente para apropiar y para fijar recuerdos. Son las tres funciones esenciales. Cuando yo duermo, yo reparo mis células. Cuando yo duermo, yo detoxifico o barro toda la carga tóxica que he tenido en el día. Y cuando yo duermo, yo tengo la posibilidad de que lo que revisé, lo que leí, lo que estoy en este momento aprendiendo, se fije, porque es en la noche en la que yo fijo la información. Entonces, si yo no duermo, la verdad es que la posibilidad de que yo retenga va a ser muy bajita. Entonces es clave. Cuando yo no duermo, yo lo que hago es generar una hiperactividad en las microglías. Recordemos que nosotros tenemos un tejido glial que es espectacular a nivel neurológico y que nos permite barrer permanentemente todas las toxinas que nosotros producimos y la cantidad de desechos que también tiene nuestro cerebro. Lo que hace el sueño, el no dormir mejor, lo que hace el no dormir es estimular y para excitar a la microglía y que ella en su función normal va a barrer los desechos, pero cuando ella está hiperexcitada lo que hace es barrer, 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 barrer y lesionar, generando alteración en las sinapsis neuronales y empiezo a generar deterioro en mi memoria. Yo leí, yo estudié, yo sabía que yo me lo sabía, es más, estaba aquí a mano izquierda en la parte de arriba, yo le coloqué color amarillo, pero no recuerdo, no puedo recordar porque no dormí bien. Yo puedo tener una hiperexcitación de la microglía generando una respuesta exagerada de su proceso fisiológico normal y haciendo que se dañe la sinapsis y que se deteriore progresivamente y que obviamente afecte mi calidad de vida. Cuando yo no duermo, también produzco unas células que se llaman beta-amiloides que hoy se relacionan con la presencia de Alzheimer en el largo plazo. Hoy sabemos que existen dos detonantes para ese deterioro crónico y esa lesión del hipocampo severa, irreversible, que tiene que ver con la alteración de la memoria. Entonces, si yo tengo la posibilidad desde ahora evitar que haya un deterioro significativo, ¿por qué no hacerlo? Así como estoy diciendo que no dormir es un factor fundamental para que haya una acumulación de las células beta-amiloides y que deterioren y dañen el proceso neurológico, también lo es el hecho de que yo tenga un exceso importante de azúcar, de consumo de azúcar y que tenga unos picos importantísimos que generan también daño. Hoy hablamos, por ejemplo, de Alzheimer o diabetes tipo 3. Entonces, regular, todo tiene que estar en perfecta armonía. Quien dijo que las cosas que necesitamos son fáciles, a veces no necesariamente es así. No, bueno, me encantó, me tocó muchísimo porque yo durante más o menos 20 años dormía 4 horas diarias
y yo era funcional completamente, o sea, yo no necesitaba más porque mi cuerpo no me pedía más. Y cuando llegué a Estados Unidos empecé a estudiar y empecé a notar como ciertas cositas en mi cuerpo. Después de los 40 la vida no es igual. Me siento genial, estoy en el mejor momento de mi vida, pero sé que ya no tengo 20 y noté un cambio y la necesidad de empezar a poner límites y a mejorar la calidad del sueño. Y ha sido un reto, yo creo que el reto más grande ha sido poder, con la ayuda de la doctora, lo estoy consiguiendo, vamos por esa meta, poder dormir al menos 7 horas y media es mi meta. A veces duermo 5, a veces duermo 6, a veces duermo 7, pero la idea es tener más o menos cuántas horas, Do, que nos están preguntando. ¿Cuántas Siete, horas 9 es horas. recomendable? Siete mínimo. Esa es nuestra meta. Que yo 7 tenga minutos. de 7 a 9 horas de sueño, porque después de 7 horas también genera otro tipo de alteraciones. Mira que es el perfecto equilibrio. Entonces, si yo tengo un sueño reparador, yo tengo una rutina, si yo sé que me voy a acostar todos los días a las 10:30 de la noche y todos los días lo hago, digamos que acostumbro a mi cuerpo a ese hábito y entonces él va a pedir y va a ser más fácil conciliar el sueño si yo todos los días lo hago a la misma hora. Lo otro es que yo tengo que tener una higiene de sueño, yo tengo que tener unas condiciones de contexto adecuadas para poder dormir, tengo que tener luz amarilla para que evite la producción, inhiba la producción de melatonina. Cuando yo utilizo las luces blancas, yo hago que la melatonina, que es la que arranca el sueño, se obstruya, se bloquee, y entonces yo tengo dificultad para dormir, así como lo es la luz azul cuando yo scrolleo, cuando yo estoy mirando la tablet, cuando yo estoy mirando computador. Por eso la recomendación es que uno tiene que evitar pantallas por lo menos una hora antes. Si yo sé que tengo que estudiar y sé que me tengo que dormir, entonces yo tengo que mirar que por lo menos una hora antes de acostarme yo haya apartado las pantallas de mi vida. Y en esa hora que tengo, la utilice para meditar, la utilice para leer, la utilice para generar un espacio que me permita confort, tranquilidad y relajación. Ese es nuestro reto todos los días, porque tener una higiene de sueño adecuado es fundamental para el desarrollo de nuestros procesos neurocognitivos. Por aquí nos están haciendo varios comentarios, Doc, están muy contentos con el live. Por aquí Enfermera Flash dice, excelente live, desde que comencé a dormir mejor, noté el cambio. Salud mejor, Vida Fusion dice, doctora, tu consulta vale la pena, gracias a ti estoy súper bien. Miren, valen 100% la pena. Yo digo, lo que ella me cobró, no, mejor dicho, no es ni, no tengo cómo pagarle los cambios que yo he tenido en mi vida, que han sido, como decía ahorita, de la tierra al cielo. Yo me siento otra persona completamente, me siento como que tuviera 20, ya no tengo 20, pero me siento como que tuviera 20. Y ha sido un proceso, ¿cierto? Porque tampoco de tener unos hábitos de dormir 4 horas, no puedo decir de la noche a la mañana, ya otra vez recuperé mi hábito de dormir lo que necesito. Es un proceso y hay que ponerle amor a ese proceso, hay que ponerle también mucho de nosotros mismos, ¿cierto? Sacrificar algunas cosas, dejar algunas cosas y mirarlo con amor, mirar esos cambios con amor, porque realmente es eso, si yo quiero mejorar, si yo quiero cambiar, y en este caso, por ejemplo, yo quiero tener un resultado exitoso en este estudio específicamente de lentes o cualquier cosa que estén estudiando, aquí hay muchos de tus estudiantes, es importantísimo, importantísimo ponerle amor al proceso. Doc, la última partecita que habíamos acordado hablar era sobre la hidratación. ¿Qué tanto la hidratación del organismo, no solamente la alimentación y consumir la proteína, sino qué tanto la hidratación ayuda al cerebro a esa mejor producción de todas esas neurotransmisores que necesita para poder captar la información y fijarla? Totalmente de acuerdo. Mira, nosotros necesitamos volumen sanguíneo. El volumen nos permite hacer que el proceso de oxigenación cerebral se dé de manera activa. Cuando yo tengo un flujo sanguíneo activo, tengo la posibilidad de llevar oxígeno a las células que necesitan en este momento el oxígeno para funcionar. Nuestro cerebro, si bien es cierto, ocupa el 2%, ¿cierto? Como de la estructura general, realmente gasta más o menos el 80% de lo que consumimos en energía. Entonces necesitamos darle a nuestro cerebro muchísima energía y para que se dé de manera adecuada necesitamos tener oxigenación permanente. Para eso necesitamos tener un volumen sanguíneo adecuado. Pero además porque nosotros tenemos que tener un equilibrio hidroelectrolítico. Cuando nosotros no tenemos esa regulación hidroelectrolítica, entonces nosotros vamos a tener dificultades para
apropiar el agua dentro de la célula. Entonces nosotros tenemos que mirar que siempre haya un equilibrio que nos permita hacer que nuestra célula adentro tenga todas las condiciones para poder hacer todos los procesos que requiere. Entonces, digamos que la hidratación es fundamental, la hidratación mejora la memoria. Hoy ya se sabe que de una persona que tome por lo menos, yo peso, digamos, es un ejemplo, yo peso, no sé, 70 kilos. Yo tengo que coger ese peso, dividirlo entre 7 y se presume que yo tendría que beber alrededor de 10 vasos de agua de 250 mililitros. Está hablando que para este peso hay 2.500 mililitros que tendría que tomar al día para cubrir mis necesidades básicas en términos de hidratación. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros en este momento? ¿Cuánto hidratación estamos incluyendo? Cuando nosotros no tenemos esa capacidad para darle a nuestro cuerpo este líquido, pues obviamente la parte estructural de la célula va a estar agobiada, va a estar triste y sin la posibilidad de realizar sus procesos basales. Por eso la hidratación es fundamental. Ok, Doc, perfecto. Estoy maravillada. Por aquí hay más comentarios. Gracias, Pau y doctora. El live de verdad que es una herramienta, ¿cierto? Esto es una herramienta para que todas las personas que están conectadas con nosotros esta noche tomen esos pequeños tips o consejos que estamos dando, que está dando la doctora, de cada uno de esos puntos para mejorar, en este caso, el desempeño a la hora de sentarnos a estudiar. Entonces yo quiero como, por aquí tomé algunas notas y yo soy muy juiciosa haciendo el resumen de lo que le tratamos hoy. Entonces nos hicieron una pregunta sobre la actividad física, nos dijiste actividad física a cualquier hora, idealmente en la mañana, pero si no hay más opción, hagámoslo al final del día, pero no cerca al momento en el que nos vamos a ir a acostar. Manejo del estrés, sí. Debemos identificar qué es lo que nos está causando el estrés y debemos gestionarlo y trabajarlo porque el estrés crónico nos conduce a que nuestro cortisol está todo el tiempo dele y dele y dele, y si no lo controlamos, eso afecta poderosamente y de forma negativa el desempeño académico y la estructura que nos permite grabar la información en la memoria. Hablamos de los suplementos, nos dijiste, sí o sí necesito ser un perfil bioquímico, muy importante en un proceso académico, omega 3, solamente omega 3. No necesitamos 3, 6, 9, esas otras que vienen adicionales, pero muy importante saber cómo está nuestro organismo y qué tanto necesita de cada uno de esos suplementos, ¿cierto? Vitamina B12, muy importante para las personas que son veganas o vegetarianas. Ahí sí o sí hay que hacer el diagnóstico de cómo está nuestra vitamina B12 porque es básicamente la fuente de origen animal. Una persona que no está comiendo ningún alimento de origen animal va a tener sí o sí deficiencia de y necesitamos esta para muchas funciones cerebrales, físicas y bueno, y de todo nuestro funcionamiento corporal. Sueño y descanso, fundamental porque el sueño me sirve para 3 cosas: repara, detoxifica y graba en la memoria la información que estoy obteniendo. Si no duermo, no reparo, no desintoxico mi cuerpo y casi que imposible que recuerde lo que aprendí. Así haya sido muy juicioso, estudiando, tomando notas, repasando, no hay forma. Y por último, la hidratación. Nuestro cerebro necesita hidratación porque consume el 80% de la energía y para eso necesita que todo el tiempo tener nuestro volumen sanguíneo que le lleve todo lo que necesita, todos los nutrientes y el oxígeno que necesita para su funcionamiento. Y prevenir el Alzheimer, muy importante, muy importante. Dormir y hidratarse también para prevenir el Alzheimer, que bueno, pues es una enfermedad que ha venido para quedarse y que obviamente está ocupando los primeros lugares en las listas de las enfermedades crónicas. Y bueno, si tenemos forma de prevenirlo, ¿por qué no hacerlo con estos consejos como tan realmente son muy básicos? Todo lo que nos has dicho aquí, no nos hemos gastado un peso y podemos mejorar considerablemente nuestro estado de salud. Por aquí decía, yo tomo 2 litros, peso 69 kilos, por aquí decía, tomar agua y qué otra bebida, Doc, como la última pregunta que tenemos acá. Claro que sí. Lo importante es no tomar edulcorantes, bebidas que tengan edulcorantes. Si nosotros tomamos, por ejemplo, agua de limón, tomamos aguas aromáticas, si tomamos infusiones, no tendríamos dificultad, no habría problema con hacerlo. ¿Qué tenemos que evitar? Por ejemplo, tomar jugos. Podemos tomarlo la fruta cuando necesitamos fibra, cuando queremos aprovechar todo lo que las fitonutrientes y oligoelementos que puede tener
una fruta, pero entera, que la fibra nos sirve, que nos ayude. Pero los jugos, la verdad es que tienen muy poca aporte nutricional y yo necesito muchas frutas para poder tener una porción, lo que hace que yo realmente genere más bien pico de insulina que otra cosa. Entonces no se recomienda tanto. Importante, por ejemplo, tomar antes de comer, eh, tomar agüita con vinagre de manzana es espectacular, nos ayuda muchísimo a controlar la disbiosis intestinal, a mejorar los procesos de deglución, no, de degradación, y a que nuestra microbiota tenga un pH adecuado para que no haya sobrecrecimiento bacteriano y para que haya control también la medida que yo incremento un poco el ácido clorhídrico y puedo mejorar las condiciones para degradar los alimentos y tener mucho mejor sus nutrientes. Controlar los picos de insulina es fundamental, así que existen unas limitaciones, existen unas recomendaciones, no es para todo tipo de personas, tengo que saber que no haya lesiones en su intestino, que no haya úlceras activas, que no tengamos alteraciones gastrointestinales o dispersas que generen reflujo con lesiones en el esófago, bueno, muchas otras cosas allí que tenemos que tener en cuenta, pero para una persona sana, en condiciones normales, puede ser una ayuda importante que te hidrata y te ayuda regularmente. Todos los líquidos están bien siempre y cuando no me alteren mi insulina. Eso es importante que lo tengamos en Sin cuenta. azúcar, básicamente. Así es. Sin azúcar. Así es. Agüita, tés, todo lo que sea, todo lo que no tenga azúcar, no contenga Claro. azúcar. Y sobre todo que si yo tomo agua, el agua es fundamental para todos los procesos, pero desafortunadamente tenemos unas limitaciones en el consumo del agua, ¿no? Tenemos un agua que tiene trialometanos que genera deterioro cognitivo y demencia, tenemos un agua que tiene una acidez importantísima por todos los procesos de cloración que sufre, y tenemos un agua que tiene metales pesados, que puede también generar deterioro cognitivo. Tener un purificador, por ejemplo, se hace fundamental para que nos ayude a mejorar la calidad del agua y que lo que tomemos sea pues óptimo para nosotros. Entonces, súper chévere que tengan esta información. El agua purificada es espectacular. No agua filtrada, no es lo mismo filtros que purificadores, así que es chévere que tengan esta información y que si quieren tener más información al respecto, con mucho gusto les compartimos. Okay. Lo último que me queda por decir, Doc, es los que no te sigan, que te siguen, los que no te siguen, que te sigan, @masvita, ya pueden ver si esto nos entregó en un live, ustedes pueden 2 horas con esta persona en una consulta, se va el tiempo, mejor dicho, maravilloso, delicioso, los invito y las invito a que la sigan y los que no me siguen, que me sigan, Pao Saldarriaga Nusa. Antes de terminar, que no quiero dejar de decir algo que es muy importante. Existen, por ejemplo, en el mercado de bebidas que son maravillosas, que también tienen una cantidad de nutrientes que nos ayudan muchísimo, muchísimo, y que nos pueden ayudar en todos los procesos, incluso cuando ya hay alteraciones gastrointestinales, metabólicas. Existen productos nutracéuticos que hoy pueden ser consumidos de manera permanente, que también los podemos tener a disposición. Entonces, hay unos productos que son muy buenos en el mercado. Por ejemplo, me preguntan acá que si se pueden tomar productos Fusion. Son buenos, son muy buenos, entonces pueden también hacer uso de ellos. Y son bebidas hidratantes con alto contenido y valor en términos de nutrientes. También es ¿Y una estos nutracéuticos dónde los encontramos? Los podemos encontrar, me pueden escribir y con muchísimo gusto les comparto información. Genial. Doc, nada, muchas gracias, de verdad que sin palabras. Excelente como siempre, no esperaba menos de ti, me alegra muchísimo, sé que lo disfrutaron tanto como yo y pues nada, nos vemos en el próximo live. Un abrazo gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Gracias, gracias a ti, Paulita, Dios te bendiga. Amén, igual. Chao, gracias a todos, gracias.